Llegamos de esta manera a la caída de Babilonia, capítulo 18, versículo 1 al versículo 24. Hasta ahora pues hemos visto todas las acciones de Babilonia, todo lo que ha hecho. Nos corresponde ahora pues ver, según la descripción apocalíptica, cómo Babilonia va a caer a causa de todo el daño que ha hecho, todo el daño que ahora ella va a sufrir. Un ángel va a anunciar la ruina de Babilonia como que ya se ha cumplido. Son los primeros 3 versos que vamos a comentar. El dinero, el lujo, la opulencia son sin duda los falsos valores que están en el punto de mira de este capítulo del Apocalipsis. Los temas de la potencia y del poder político, evocados tan a menudo, se eclipsan a favor del tema de la riqueza. Desde esta perspectiva, entonces, es que conviene que leamos este largo capítulo. Así que, paciencia. Después de esto, vi bajar del cielo a otro ángel, que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Juan asiste a una nueva visión. Del cielo baja un ángel que con su esplendor ilumina intensamente la tierra. Es el esplendor propio de Dios. Es el esplendor de todos los seres celestiales. Gritó con potente voz. Cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en antro de toda clase de aves inmundas y detestables. Ahora el ángel anuncia con una poderosa voz, por tanto es un mensaje importante, la caída de Babilonia como un hecho ya cumplido. Todavía no lo es presentado, pero ya lo ha dicho. Cayó Babilonia. Y describe con esa voz poderosa el fin miserable que ha tenido la ciudad. Es un cuadro pintado pues, con colores del Antiguo Testamento, lo que vamos a estar viendo. En efecto, se profetiza en los mismos términos, es decir, en el Antiguo Testamento, aunque con más riqueza de detalles y mayor viveza en imágenes, la completa destrucción y la total desolación de Babilonia, de Edom y de Nínive. Todas las naciones han bebido del vino de sus prostituciones. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Una vez más se hace constar la culpa de la ciudad. Van a sufrir porque son culpables. Han bebido sus prostituciones, han fornicado, se han enriquecido, el lujo desenfrenado. Los mismos vicios de hoy. Al lado de la prostitución se recalca también ahora su exagerada riqueza y su lujo inaudito que ha servido para enriquecer todavía más a los comerciantes del mundo. ¿Algún parecido con la realidad? Pura coincidencia. El anuncio angélico, por tanto, ha hecho 3 cosas. Primero, ha sido portador de una buena noticia. Segundo, provoca la iluminación de la tierra, una tierra que estaba sumida en oscuridad. Y tercero, Cristo anuncia pues la sentencia como un hecho que ya se ha adquirido y que se ha realizado. Es importante, el sujeto de toda la acción descrita en esta sección es Babilonia, es la gran ciudad. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: salgan de esa ciudad, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Este pasaje pues, nos sitúa en los momentos que preceden inmediatamente al juicio. Ya el juicio está por realizarse. Una voz del cielo, quizás la de Cristo, invita al pueblo de Dios a abandonar la ciudad para no hacerse solidarios de sus pecados y no verse envuelto en la ruina, porque las iniquidades de la ciudad impía han sobrepasado
ya se fueron por encima y obviamente casi obligan a Dios a intervenir con el castigo. Esta escena está inspirada, y lo vamos a ver en la próxima pantalla, en el libro de Jeremías, capítulo 51. Dice Jeremías: huid del interior de Babilonia, que cada cual salve su vida. No perezcáis por su culpa, pues es hora de venganza para Yahvé. Le está pagando su merecido. Salgan de ella, pueblo mío, que cada cual salve su vida ante el ardor de la cólera de Yahvé. Porque sus pecados, dice el texto del Apocalipsis, han amontonado hasta llegar al cielo y a Dios, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Se ha anunciado el juicio. Ya es como decir, claro, usando un lenguaje humano, ya Dios se ha hartado de lo que es el pecado del hombre, el pecado del mundo. Vuelvo y digo, utilizando un lenguaje humano, porque en Dios eso no se puede dar. Y esto pues nos recordaría un poquito aquella escena de Lot, donde le dice: sal de la ciudad antes de que yo acabe con ella. Dadle lo mismo que ella dio, dobladle la medida de lo que hizo a los demás, preparadle el doble de la bebida en la copa que ella preparó para otros. La invitación a no tener ninguna consideración con Babilonia pues va dirigida a los instrumentos del juicio divino, entiéndase por tales los reyes del capítulo 17, esos ángeles vengadores. ¿Cuál de los dos? Pues bueno, no especifica. Algunos dicen que son los reyes los que lo van a realizar, otros dicen que son los ángeles vengadores que de ellos se sirven. Son expresiones que se inspiran igualmente en Jeremías, donde dice: vénganse de ella, haced como ella hizo, pagadle según fueron sus obras. En otras palabras, pues miren, no tengan consideración. Cáusenle tormentos y llanto en proporción a su jactancia y a su lujo, pues dice para sus adentros: aquí estoy, sentada como reina que soy. No soy viuda y no he de conocer el llanto. ¿Hasta dónde llega la soberbia del hombre? Nuevamente se hace mención de los pecados con que la ciudad se ha manchado. La voz del cielo reprocha a la ciudad el ufanarse diciendo: estoy sentada como reina. Es decir, a mí nadie me va a hacer nada, a mí nadie me va a tocar. Soy poderosa, soy rica. Nada tengo de viuda abandonada e indefensa. Nunca tendré por qué saborear la aflicción. Qué difícil cuando un alma se pone en esta actitud, cuando los hombres nos ponemos en esta actitud ante Dios. Por eso, en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor que la ha condenado. Ha quedado plasmado el castigo que vendrá. Castigo de tanta insolencia será su fin, que no ha de ser como el de quien simplemente llega al término de sus días, sino un fin con carácter de catástrofe. Si se fijan, son palabras catastróficas: peste, llanto, hambre, consumido por fuego, de derrumbamiento estrepitoso y repentino. Todas las miserias se precipitarán sobre ella, como diluvio en un solo día. La muerte, por la espada o por la peste, arrebatará a muchos de sus hijos, sembrando el luto por doquier. El hambre se ensañará en ella y pondrá fin a su insaciable lujuria. Continuos incendios reducirán tanta magnificencia a escombro y cenizas. Aquí se pueden recordar aquellas palabras del profeta Isaías en el capítulo 47, verso 8. Tú que te sientas despreocupada y dices en tu corazón: yo y nadie fuera de mí, no quedaré viuda ni perderé a mis hijos.
las dos cosas te sobrevendrán de repente. En un día, falta de hijos y viudez te abrumarán a un tiempo. En esos 4 versículos nos hemos encontrado con una primera exhortación a los cristianos. El pueblo debe salir para no cambiar su comunión con Dios por la comunión con el pecado, para no caer en la tentación, diríamos en el Padre Nuestro. Tiene que elegir la copa que va a beber y esta decisión impone rupturas con los espejismos idolátricos. Eso impone romper con el ídolo del poder, con los ídolos del dinero, de la cultura, de la moda, de la época. Sencillamente es un salir, es un éxodo. Y llega el lamento de los reyes, de los comerciantes, de las gentes del mar, y lo veremos en los versículos desde el 9 hasta el 19. Este pasaje nos traslada ahora al momento en que la impía ciudad de Babilonia recibe la dura paga de sus iniquidades. En esta ocasión ya no es la voz del cielo la que habla, sino Juan mismo, y no para narrar una visión, sino para profetizar directamente la ruina de la ciudad en una elegía que recuerda los lamentos de Ezequiel por la caída de la opulenta ciudad comercial de Tiro. Todos contemplan la catástrofe a distancia, para no verse envueltos en ella, como queriendo decir, conmigo no es la cosa, y prorrumpen en gritos de dolor por el desastre que tan repentinamente sobrevino. Llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que fornicaron con ella y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán: ¡ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio! Esta elegía prácticamente reproduce la que encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 26. Esto dice el Señor Yahvé a Tiro: al estruendo de tu caída, cuando giman las víctimas y hierva la carnicería dentro de ti, ¿no temblarán las islas? Bajarán de sus tronos todos los príncipes del mar, se quedarán sus mantos y dejarán sus vestidos recamados, se vestirán de pavor, se sentarán en tierra, temblarán sin parar y quedarán pasmados al verte. Entonarán por ti esta elegía: ¿cómo has quedado destruida, desaparecida de los mares, la otrora ciudad famosa? Fuiste poderosa en el mar. Y así sigue, pues son prácticamente 3-4 capítulos. Pero si se fijan, pues hay un guiño a esa elegía del libro de Ezequiel. El lamento de los comerciantes y de las gentes también la encontramos inspirada en el libro del profeta Ezequiel. Yo simplemente las voy a leer porque ellas hablan por sí mismas. Lloran y se lamentan por ella los mercaderes, porque nadie compra ya sus fletes, cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas aromáticas y de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cinamomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, carros y caballos, esclavos y mercancía humana. Desaparecieron aquellos frutos en sazón que tanto te gustaban. Han terminado para ti la magnificencia y el esplendor que nunca jamás volverán. Los que negociaban con estos bienes, los que a costa de ellas se habían enriquecido,
se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. Si se fijan aquí, casi todas las mercancías pues son objetos que no usan sino los ricos, personas distinguidas, gente, el boato. Es una clara ilustración del afán de placeres y de lujo que tan caros les han venido a costar. Así que tomemos nota respecto a esto. A los gritos de la tripulación que naufraga, los marinos de las otras naves se llenan de terror y de angustia, se visten de luto, arrojan cenizas sobre sus cabezas y entonan pues esa elegía. ¿Quién había? Claro, como que ya el momento es un poquito tarde. Y llegan las lamentaciones de los comerciantes y de los marineros. Todas estas quejas me suenan a estas quejas que estamos usando. Todo el mundo se queja. Es el momento de las quejas. Ahora los comerciantes han perdido sus mejores clientes. Aquí vamos a leer una triste y realista meditación de la precariedad de las cosas. Ay, ay de la gran ciudad que se vestía de lino púrpura y que resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora quedó arruinada tanta riqueza. Todos los capitanes, oficiales de barco y marineros, todos cuantos se ocupan en trabajos del mar, se quedaron a distancia, gritando al ver la humareda de sus llamas. ¿Qué lugar era comparable a esta gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas, gritaban llorando y lamentándose. ¡Ay, ay de la gran ciudad, cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar! En una hora ha sido asolada. Y llega entonces en ese versículo 20 la exhortación a los cristianos, a los que están en el cielo, en la tierra, a los santos, a los misioneros. Nuevamente el Apocalipsis, en medio del desastre, en medio de toda esta situación, de todo este castigo que está viniendo sobre la Gran Babilonia, hace un espacio para exhortar nuevamente. Los cristianos se van a alegrar porque los antivalores han desaparecido. Es la razón por la que se duelen los reyes, por la que se lamentan los marinos, por la que lloran los comerciantes. Alégrate, cielo, por su desastre, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado vuestra causa. En fuerte contraste con los lamentos de la tierra, el vidente se dirige ahora a los habitantes del cielo para invitarlos a celebrar la caída de Babilonia. La respuesta se deja oír en el capítulo 19, que ya pasamos. Los santos, los apóstoles, los profetas son los mártires cristianos. Acaban de recibir satisfacción por la muerte violenta de que fueron víctimas. Siendo Babilonia la figura de Roma, entonces aquí podemos ver el primer testimonio del martirio de los primeros apóstoles en aquella ciudad. Un ángel poderoso alzó entonces una piedra como una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y ya no volverá a desaparecer. Este gesto del ángel pues reproduce una acción que encontramos en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 51. Es una acción simbólica que realiza el profeta en aquella ocasión. Dice: escribió pues Jeremías todo el mal que había de sobrevenir a Babilonia en un libro. Cuando llegues a Babilonia y procura leer en voz alta todas estas palabras, dirás: Yahvé, tú has hablado de destruir este lugar sin que queden en él habitantes, sean personas o animales, de que se convierta en soledad perpetua. Luego, cuando acabes de leer en voz alta ese libro, atas a él una piedra
y lo arrojas al Éufrates. Y luego dices, así se hundirá Babilonia. Eso es lo que acabamos de ver ahora, lo que el ángel acaba de realizar en este capítulo. No volverá a resonar en ti la música de cítaras y cantores de flautas y de trompetas. No volverán a ver en ti artífices de arte alguna. No volverá a resonar en ti el ruido de la rueda de molino. Donde antes pues, había mucha agitación, el lío, ese revolú de siempre, pues lo que reinará será un silencio, vamos a decir, un silencio sepulcral. No volverá a brillar en ti la luz de la lámpara. No volverán a oírse en ti las voces del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. Las luces que en otro tiempo iluminaban la ciudad durante la noche, pues ya no se van a encender. Antes pues se iluminaban las lámparas, los faroles, pues ya quedará todo en plena noche. Ya no se encenderán, ya no volverá a escucharse los alegres cantos de las fiestas nupciales. Aquí nuevamente se insiste en la culpa de la ciudad. Sus ricos comerciantes, ellos se creían los grandes magnates. Se comportaban como tal, por supuesto, siendo motivo de escándalo para los pueblos. Pero su culpa más grave es la de haber derramado la sangre de los profetas y de los santos. Y dice, porque en ella hallaron la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Esa es su culpa mayor. Roma hubiera podido ser una mujer fuerte. Hubiera podido ser proveedora de pan para los hombres, pero se convirtió en una fuerza ciega para triturar a los pueblos. Las grandes naciones tienen poder para hacer muchas cosas buenas, pero lamentablemente muchas veces se convierten en el yugo para convertir en esclavos a aquellos a los que debe servir. Recientemente escuchábamos al Papa Francisco que decía, no sé si fue el Jueves Santo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Juan también lamenta positivamente la desaparición de los verdaderos valores de la ciudad. La música, el arte, la muela buena. La noche se ha vuelto opaca, el novio no espera a su amada. ¿Cuántos verdaderos valores familiares, valores cristianos se van perdiendo en nuestras comunidades? Por eso volvemos a lo que decíamos al inicio. Podemos decir, no es el fin del mundo. Estamos convencidos de eso. Pero sí son tiempos apocalípticos. En cuanto precisamente es el demonio el que va sembrando esa semilla, esa cizaña para dañar a los hombres y apartarlos de Dios. Y los hombres cada vez nos cegamos más y vamos tras la bestia y nos olvidamos del Cordero. La pregunta es, ¿cómo seguir viviendo una vida cristiana o incluso simplemente humana en un mundo donde lo rige la bolsa, de eso que hemos escuchado tanto en estos días, el comercio, los negocios? ¿Qué vale más ahora mismo? ¿La economía o la salud? ¿Puede el hombre alcanzar su plenitud y realizarse allí donde la economía detenta no el primer lugar, sino el único? Donde la economía está por encima de la vida de un cristiano. ¿Cuánto vale la vida de un cristiano?
Como síntesis de este capítulo 18, podríamos decir que ningún imperio que se muestre irrespetuoso con Dios podrá subsistir. Lo ha demostrado la historia, lo dicen las Escrituras, así se ha cumplido y se cumplirá hasta el final. El mensaje de Jesucristo entonces es: Dios es el soberano absoluto de todo. Dios, y por encima de todo, Dios. Esa es la bienaventuranza del hombre que acepta el reino. Y por supuesto, les invito a leer la síntesis del capítulo 18 que aparece en la página 67 de los apuntes. A lo largo de todo este recorrido que hemos estado haciendo en el libro del Apocalipsis, nos hemos encontrado varias escenas litúrgicas donde el vidente ha podido constatar cómo en el cielo constantemente este gesto de alabanza, de adoración, himnos, cánticos, júbilos, gozo, en distintas manifestaciones se han dado. Ahora tenemos, ya como preámbulo al final, tenemos esta última liturgia que nos presenta el libro y que aparece en estos primeros versos del capítulo 19. Es un júbilo en el cielo por el cumplimiento del juicio contra Babilonia y por las bodas ya próximas del Cordero. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. De los dos cantos que contiene este pasaje, el primero, del 1 al 3, versículos del 1 al 3, es de júbilo y recuerda el pasado para celebrar la justicia de Dios en su juicio contra Babilonia. En el segundo, del versículo 6 al versículo 8, que se refiere al futuro, es un himno de alabanza y anuncia las bodas ya inminentes del Cordero, o sea, el desposorio del Rey Mesías venido del cielo con la comunidad de sus elegidos. Después oí en el cielo un gran ruido, como el de una muchedumbre inmensa que decía: Aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran prostituta, que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Con la destrucción de Babilonia, pues se inició el juicio contra las potencias enemigas de Dios. El primer golpe tuvo éxito y por eso ahora se celebra en el cielo con tanta alegría y a eso hace referencia este himno. Quienes ejecutan el cántico son evidentemente los coros angélicos y con ellos quizás también pues los bienaventurados. Es como cuando hay un motivo de alegría, todo el mundo se une para celebrar. Lo interesante es la palabra que utiliza y que por primera vez aparece en el Apocalipsis: Aleluya. Esta exclamación, aleluya, proviene del Antiguo Testamento, en los Salmos, en el libro de Tobías, y pasó a la liturgia cristiana desde los primeros días de la Iglesia. Los cantores expresan su alegría por el triunfo de la causa de Dios. Ahora, Dios ha vengado la sangre de sus siervos y ha escuchado el clamor de todos los mártires. Y volvieron a resonar las voces: Aleluya. Su humareda se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos, los 24 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo: Amén, aleluya. El testigo eterno de este tremendo pero justo juicio de Dios es el humo
de la ciudad incendiada, la humareda que se va elevando por los siglos. Es como cuando ha pasado una batalla que uno mira, el único testigo que queda pues es el humo de lo que fue, el humo de lo que pasó. Los 24 ancianos y los 4 vivientes aprueban con su amén, es decir, así sea, que así se haya hecho, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha celebrado el cántico de los ángeles, es decir, aprueban los 24 ancianos, aprueban los 4 vivientes, que como habíamos dicho al inicio, uno representa toda la iglesia, y los 4 vivientes, que es la representación de todo el mundo. Salió después una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Ahora se oye una voz que viene del cielo, una voz que viene del trono, que invita. Decir que viene del trono no es que viene de Dios, probablemente sea de alguno de los 4 vivientes. Invita a los siervos de Dios a alabar a su Señor. Estos siervos son los bienaventurados del cielo y quizás también con ellos todos en la tierra aquellos que temen a Dios. Y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, parecido al estruendo de aguas caudalosas, al fragor de imponentes truenos que decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Enseguida el vidente entonces escucha resonar un cántico solemne. Es como, imaginémonos, ¿verdad? Esa situación en el templo, todo el mundo pues cantando, donde empiezan alabando a Dios porque ahora ha entrado en la posesión de su reino. Con la destrucción de la capital del mundo adverso a Dios, pues se da en efecto un gran paso hacia la realización de la soberanía de Dios y de su ungido, de Cristo. Se invitan entonces recíprocamente a expresar su alegría. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ha llegado el tiempo en que el Mesías celebrará sus bodas con la iglesia. Su esposa se ha engalanado. Se le ha concedido vestirse de lino blanco y deslumbrante. ¿Y qué es el lino? Pues el lino son las buenas acciones de los santos. Es interesante como en el mismo verso, en el mismo texto, uno junto al otro, nos especifica: estos que están vestidos de lino son los que se alegran. ¿Y por qué están vestidos de lino blanco? Pues porque esas son las buenas acciones que han hecho. El Antiguo Testamento presenta a Dios bajo la imagen del esposo. Y hay que hacer la aclaración porque eso es lo que va a desarrollarse ahora, las bodas, porque se habla de bodas. Es una imagen que el Nuevo Testamento luego aplica a Cristo en relación con la iglesia. San Pablo en su carta a los Romanos ilustra la unión íntima e indisoluble como ninguna entre Cristo y la comunidad cristiana, y hace una recomendación de que el hombre ame a su mujer como Cristo ama a su iglesia. El propio Cristo solía comparar la era de la salvación con unas bodas, con un banquete nupcial en el que representa al esposo y los elegidos a la esposa. Eso lo encontramos, lo pueden buscar después, en el Evangelio de Mateo capítulo 22, también en el 25, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 2 y en el Evangelio de Juan capítulo 3. O sea que es una imagen repetida ya en los mismos evangelios. Según la legislación del judaísmo tardío, la mujer que contraía esponsales adquiría por ese mismo hecho los derechos y las obligaciones de la mujer casada, aunque tuviera que permanecer bajo el cuidado paterno hasta el momento de trasladarse a casa de su esposo. O sea, ya había como un contrato
Por tanto, ya en esta relación del Cordero con su esposa es como otorgándole ya ese privilegio. Como les digo, esta liturgia es la séptima en todo el libro. Nos encontramos con una muchedumbre de elegidos, nos encontramos con ese cántico del aleluya, alabad a Dios, con un carácter festivo, profundo sentido de agradecimiento y, obviamente, ya todo aquí ha vuelto la armonía. Por eso, en el versículo siguiente dice: luego me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Nos encontramos aquí con la cuarta bienaventuranza del Apocalipsis. Le dije que son 7, nos quedan 3. Pero esta reviste un carácter particular. La han escuchado, la repetimos en la celebración eucarística. Por tanto, nos encontramos aquí en una escena eminentemente eucarística. Es una invitación. Dichosos los invitados al banquete de bodas. Cuando el sacerdote lo hace en la misa, también es una invitación. Es una invitación a esa cena. Es la invitación a cenar, a comer al Cordero. Aquí el ángel ordena al vidente consignar por escrito para que así llegue a conocimiento de la comunidad, es decir, para que se sepa, no para que se calle, que son los bienaventurados, los santos, al poder tomar parte en el banquete nupcial. Dado que la declaración viene de Dios, es absolutamente digna de fe. Por eso dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Es como cuando el mensajero llega y dice, y estas palabras son exactamente lo que ha dicho el remitente. ¿Cuál ha sido entonces la reacción del vidente? Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Obviamente el vidente se ha sobrecogido tanto que se ha caído en acto de adoración, pero el ángel se lo ha prohibido recordándole que el único que merece adoración es Dios. Al contrario de la bestia, ¿no?, que exigía que todos sus seguidores le adoraran, aquí el ángel es muy precavido y le dicen, ojo, espérate, no es a mí, es a Dios al que tenemos que adorar. Juan, igual que Juan y sus hermanos, que poseen el testimonio de Jesús, no es sino un siervo de Dios. Las bodas del Cordero es también lo que se conoce como la era del reino y que sucede al de las nupcias. Son las imágenes que nos trae el Nuevo Testamento, referentes que vienen salpicadas desde el Antiguo Testamento, donde al final en el reino del Mesías vendrán las bodas, las nupcias. Se establece entonces entre Dios y su pueblo. Ya no es solamente tú eres mi pueblo, yo seré tu Dios, sino que hay una relación de esposo y de esposa. Hay una relación de intimidad. El Cordero ha venido a salvar y ha establecido esa nueva relación de intimidad entre el pueblo y Dios. Como consecuencia, pues se va a imponer la dicha, se impone la alegría. Ya no es la angustia que se vivía en los tiempos de la bestia, pero recalcando siempre que la gloria solamente le corresponde a Dios. Dios entonces acoge la oración que los santos le dirigen en sus liturgias. Y como siempre, les recuerdo leer la síntesis de este capítulo 19, estos primeros 10 versículos, en la página 69 del folleto de los apuntes.